Ciego de Ávila amaneció con una noticia que heló la sangre de muchos padres. Una red de corrupción, compuesta por funcionarios, choferes y empleados del sistema educativo, había estado desviando durante meses los alimentos destinados a los comedores escolares. Mientras los niños almorzaban arroz sin aceite o frijoles aguados, toneladas de comida eran robadas y revendidas en el mercado negro. La historia salió a la luz tras una auditoría sorpresa en varios centros escolares rurales. Los inspectores notaron una incongruencia. Las cantidades de alimentos registradas en los documentos no coincidían con lo que realmente llegaba a las cocinas. Faltaban sacos de arroz, cajas de pollo, bidones de aceite. Y lo más inquietante, todo estaba firmado, sellado y en regla. Fue entonces cuando se activó una investigación silenciosa bajo el nombre de Operación Comedor Limpio, dirigida por el Ministerio del Interior. Durante semanas, los agentes siguieron la pista de los camiones de distribución y descubrieron lo impensable. Muchos no llegaban a las escuelas, sino que se detenían en almacenes privados y puntos de reventa clandestinos. Cada día, antes del amanecer, parte de la carga desaparecía en la carretera. Lo que debía alimentar a cientos de niños terminaba en manos de revendedores que ofrecían los productos a precios exorbitantes. El negocio era tan rentable que, según los cálculos iniciales, la red obtenía más de 300.000 pesos mensuales. Un maestro del municipio de Baraguá contó con rabia contenida. A veces teníamos que pedirle a los padres que los niños trajeran pan de su casa porque la escuela no tenía ni harina. Ahora sabemos que sí había, pero se le estaban robando los mismos que hablaban de moral y compromiso. El escándalo estalló como una bomba en la provincia. No era un robo cualquiera, se trataba del pan, la leche y la comida de los más vulnerables. El crimen se había cometido con una frialdad que rozaba lo inhumano. Los investigadores pronto descubrieron que no se trataba de un grupo improvisado. Había una estructura organizada, con jerarquías, contactos y rutas definidas. Los responsables sabían exactamente qué días llegaban los suministros, qué escuelas eran menos supervisadas y cómo falsificar los registros para que nadie sospechara. Mientras tanto, en las aulas, los maestros trataban de mantener la calma. Los niños, ajenos al escándalo, seguían esperando su almuerzo, sin saber que, cada día, alguien les estaba robando algo más que comida. Les robaban la inocencia de creer que los adultos aún podían ser justos. La red funcionaba como un engranaje perfectamente aceitado. Cada participante sabía su papel, y nadie hacía preguntas. El esquema comenzaba en los almacenes provinciales, donde los alimentos llegaban desde los centros de acopio nacionales. Allí, los encargados de registro alteraban las cifras reales. Si entraban 10 toneladas de arroz, solo se declaraban 8. Las 2 restantes desaparecían desde el papel antes de que nadie pudiera contarlas. El siguiente eslabón eran los choferes de distribución. Con los documentos ajustados por los directivos, transportaban la carga hacia los municipios, pero en el camino hacían paradas no oficiales. En puntos previamente acordados, un taller abandonado, un almacén viejo, un patio sin letrero, se descargaban las cajas extraídas de los camiones. Los alimentos eran trasladados de inmediato a casas particulares o a pequeños negocios donde se revendían a precios multiplicados. El nivel de coordinación era impresionante. Uno de los agentes del operativo declaró: ellos no robaban por oportunidad, robaban por sistema. Tenían planillas, contactos, intermediarios y hasta un calendario de entregas falsas. La red no solo incluía empleados del sector educativo, sino también funcionarios del gobierno municipal, encargados de firmar las constancias de recepción. Con esas firmas, los documentos quedaban aparentemente en regla, y ningún auditor podía sospechar nada sin una inspección física. Las ganancias se distribuían de forma jerárquica. Los choferes y cargadores recibían una pequeña comisión, mientras los organizadores principales se quedaban con la mayor parte del dinero. Algunos lo invertían en negocios privados de fachada, cafeterías, hostales o ventas de productos importados. Otros, más descarados, se daban lujos imposibles de justificar con sus salarios estatales: motos eléctricas, teléfonos nuevos, casas pintadas con materiales misteriosamente adquiridos. El colmo llegó cuando los investigadores descubrieron que una parte de los alimentos desviados provenía de donaciones internacionales. Varios lotes marcados con etiquetas de ayuda humanitaria habían desaparecido del inventario antes de llegar a las escuelas rurales. Ese detalle cambió el rumbo del caso. Ya no se trataba solo de corrupción administrativa, sino de un acto moralmente abominable. Una cocinera de la escuela José Martí, en Morón, lo resumió con lágrimas en los ojos. Yo veía cómo llegaban los camiones y luego decían que no había nada. ¿Cómo uno le explica a un niño que no puede comer, cuando sabes que alguien se está llevando su plato? Esa frase se convirtió en símbolo del caso.
El robo ya no era una cifra ni un expediente. Era una herida abierta en la conciencia del país. El silencio de la madrugada fue roto por el sonido de los motores. Camiones policiales avanzaban por las calles vacías de Ciego de Ávila mientras un equipo del Ministerio del Interior se preparaba para ejecutar el operativo que pondría fin a una de las redes más crueles de los últimos años: el robo de comida destinada a los niños. La operación, llamada Amanecer Limpio, fue planificada durante semanas. Los agentes habían seguido discretamente los movimientos de los camiones de distribución, las llamadas entre los implicados y las transferencias sospechosas. Había llegado el momento de actuar. A las 4:10 de la mañana, en el kilómetro 12 de la carretera hacia Morón, detuvieron el primer camión. El chofer, al ver las luces azules de los patrulleros, intentó huir, pero fue interceptado en segundos. Dentro del vehículo se encontraron cajas de alimentos etiquetadas como Programa Escolar Ministerio de Educación. Los documentos de entrega decían que el camión debía haber llegado al municipio Chambas hacía 2 horas. No había duda, lo habían atrapado con las manos en la masa. Simultáneamente, otros equipos allanaban los almacenes provinciales y varias casas particulares utilizadas como puntos de acopio clandestinos. En una de ellas, ubicada en el reparto Vista Alegre, los agentes encontraron decenas de sacos de arroz, bidones de aceite, cajas de pollo y paquetes de leche en polvo. Todo marcado con sellos del Estado. Junto a los productos, había libretas de contabilidad con nombres, fechas y montos. Eran los registros secretos de la red. Las detenciones se multiplicaron durante la madrugada. En total, fueron arrestadas 17 personas, entre ellas 2 directivos del sistema de educación, 3 choferes de distribución y un supervisor provincial de almacenes. Algunos confesaron de inmediato, otros, en cambio, se aferraron al silencio. Yo solo seguía órdenes, dijo uno de los detenidos, con las manos esposadas, mientras era subido a un camión policial. Todos sabíamos lo que pasaba, pero nadie quería ser el primero en hablar. La población se enteró al amanecer. Las fotos de los operativos circularon por redes sociales, mostrando a los oficiales escoltando los camiones recuperados. En pocas horas, la indignación se convirtió en furia colectiva. Robarle a un niño es como robarle el futuro a un país, comentó una maestra en Facebook, cuyas palabras fueron compartidas miles de veces. Mientras tanto, los agentes seguían encontrando más pruebas: depósitos ocultos, facturas duplicadas, mensajes codificados en teléfonos y hasta transferencias bancarias con conceptos falsos como donaciones o reparación de vehículos. Aquella mañana, Ciego de Ávila despertó con una mezcla de rabia y alivio. Rabia, por descubrir la magnitud de la corrupción. Alivio, porque al fin alguien había tenido el valor de enfrentarla. La frase que más se repetía en las calles lo decía todo. Ya no estaban robando dinero, estaban robando almuerzos. La noticia del operativo se propagó más rápido que cualquier comunicado oficial. Antes del mediodía, toda Ciego de Ávila sabía lo ocurrido. Las imágenes de los camiones decomisados y los sacos de arroz marcados con sellos del Ministerio de Educación circulaban en los teléfonos, acompañadas de comentarios cargados de indignación y vergüenza. En las escuelas, el ambiente era de conmoción. Los maestros, que durante meses habían intentado justificar la falta de alimentos con excusas impuestas desde arriba, ahora se enfrentaban a la verdad. Habían sido engañados tanto como los niños. Nos decían que no había leche, que los suministros se habían atrasado, y nosotros pedíamos paciencia. Contó una directora escolar entre lágrimas. Pero la leche sí estaba, solo que en las casas de quienes se robaron la inocencia de nuestros estudiantes. En las cocinas, las trabajadoras guardaban silencio. Algunas se sentían culpables por no haber denunciado antes lo que sospechaban. Otras temían que las culparan por omisión. Pero todas coincidían en una frase que se escuchaba en cada comedor: robar comida a un niño no tiene perdón. El pueblo reaccionó con una mezcla de rabia y tristeza. Los padres acudieron a las escuelas no solo para exigir explicaciones, sino para expresar apoyo a los maestros y cocineras honestas que llevaban años luchando con recursos mínimos. En barrios como Gaspar y Venezuela, los vecinos organizaron pequeñas vigilias improvisadas, encendiendo velas frente a las escuelas como gesto simbólico de justicia. En redes sociales, las etiquetas almohadilla comedor limpio, almohadilla justicia para los niños y almohadilla vergüenza avileña se volvieron virales. Los ciudadanos exigían que se revelaran los nombres de todos los implicados, sin excepciones. Basta de encubrir a los jefes, escribió un usuario en un foro local. Queremos verlos frente al pueblo, no escondidos tras un comunicado del partido. Los medios oficiales, como de costumbre, optaron por el silencio parcial. Los noticieros mencionaron el caso de forma breve,
sin detallar el número de detenidos ni el alcance del robo. Pero ya era demasiado tarde para controlar la narrativa. El pueblo se había convertido en su propio periodista. Los testimonios inundaban las redes. Un padre compartió una foto del plato vacío de su hija con un mensaje que conmovió a todos. Esto era lo que almorzaba mi niña mientras ellos se repartían el pollo. Que cada cucharada robada les pese en la conciencia. El impacto psicológico fue profundo. No se trataba solo de un caso de corrupción más, era una traición moral en su forma más pura. En una sociedad que se enorgullece de proteger a la infancia, el hecho de que adultos en posiciones de poder hubieran lucrado con el hambre de los niños fue percibido como un punto de no retorno. Y entre tanto dolor, una frase comenzó a circular en las calles, escrita en pizarras, paredes y redes. Cuando se roba a los niños, se roba al futuro. Pasaron los días, pero el caso seguía vivo en cada conversación. Ciego de Ávila no olvidó. Las aulas volvieron a llenarse de niños, los comedores retomaron su rutina, y los camiones con suministros volvieron a circular, esta vez escoltados por la policía. Pero nada era igual. El daño no estaba solo en los almacenes, sino en la confianza. Los implicados fueron juzgados públicamente. En el tribunal, los fiscales leyeron las pruebas, registros falsificados, transferencias, conversaciones interceptadas. Cada palabra era un golpe al corazón de los presentes. Cuando el juez mencionó la frase alimentos destinados al consumo infantil, se escuchó un silencio tan denso que ni los ventiladores se atrevieron a girar. Las condenas fueron duras, hasta 20 años de prisión para los cabecillas principales. Sin embargo, el pueblo no celebró. Porque las sentencias no podían devolver lo perdido. Los días en que los niños se quedaron sin almuerzo, los maestros sin respuesta, las madres sin consuelo. La justicia llegó tarde. Dijo una cocinera que testificó en el juicio. Pero al menos llegó. El gobierno anunció nuevas medidas de control, auditorías más estrictas y un sistema digital para registrar las entregas de alimentos. Sin embargo, la desconfianza persistía. El pueblo sabía que los papeles se pueden falsificar, pero la moral no. La corrupción, como el moho, no nace de la noche a la mañana. Crece en la oscuridad, en el silencio, en la costumbre de mirar hacia otro lado. Los niños, por su parte, siguieron yendo a la escuela sin entender del todo lo que había pasado. Para ellos, todo se resumía en una pregunta inocente, escrita por una alumna de segundo grado en un dibujo escolar. ¿Por qué me quitaron mi comida? Esa pregunta, más poderosa que cualquier discurso político, recorrió las redes sociales y los medios independientes. Era el espejo de una realidad que duele, pero que también despierta. Porque el caso de los comedores escolares no solo mostró corrupción. Mostró hasta qué punto una sociedad puede perder su humanidad cuando deja de proteger a los más indefensos. Y entre las ruinas morales que dejó el escándalo, quedó una lección. No basta con castigar a los culpables, hay que reconstruir la conciencia colectiva. Un país no se destruye solo con bombas. Dijo un maestro al cerrar su clase aquel día. También se destruye cuando se roba el pan de un niño. La voz del pueblo de Ciego de Ávila lo dejó claro. La corrupción podrá disfrazarse de necesidad, de burocracia o de silencio. Pero cuando toca el plato de un niño, ya no es un delito. Es una traición.